Shalom Beshem Adonai. Es un gusto poder darles la bienvenida una vez más a este canal de Shema Israel. Es para mí un placer poder estar con ustedes, que el Eterno nos permita volver a reunirnos por este medio. Es para mí un gusto de verdad poder compartirles a ustedes un poco más acerca del conocimiento, del texto de la Torá, de los conceptos que el texto de la Torá tiene para nosotros. Sean todos bienvenidos, que el Eterno los guarde, les bendiga, los prospere, que el Eterno les dé pronta recuperación si alguno de ustedes tiene algún malestar físico, algún malestar en el corazón, que de verdad sea el Eterno que prontamente les dé el alivio que necesitan. Es un gusto, de verdad es un placer poder estar con ustedes y poder compartir un poco más acerca de este tema tan apasionante que nos ha reunido las últimas semanas. Y esperemos que esto se prolongue mucho, mucho tiempo más para seguir aprendiendo. Este tema tan maravilloso que nos reúne es el carácter de Adonai. Ya en videos anteriores hemos aprendido mucho acerca de lo que el Eterno expresa de él mismo, de su propio carácter. En síntesis hemos estado viendo cómo el concepto de Shem, que en el texto al español se traduce como nombre, ¿sí? Shem en el texto hebreo, pues no solamente es el nombre como el título que alguien recibe, sino que también expresa la dimensión del carácter que esa persona posee. Un ejemplo muy rápido que podemos citar es el rey David, que todos conocemos la historia, todos hemos estado familiarizados con la historia del rey David. David, su nombre en el texto hebreo, proviene de una raíz etimológica que es la palabra Dodá, y Dodá en esencia significa pasión o estar apasionado. Entonces, desde esa perspectiva, el nombre de David no solamente es el título que recibe David Amelech, el rey David, no, sino que también es un marcador que revela una faceta de su identidad. David es el apasionado, ¿sí? Y eso lo podemos ver en toda su historia. Su historia, de hecho, nos muestra un hombre muy apasionado en todas las cosas que hacía. Estaba apasionado por adorar a Dios, estaba apasionado por obedecer a Dios, pero también estaba apasionado en la guerra, en las artes militares, de manera que un día sube al campamento a ver cómo va la guerra y de repente escucha que hay un hombre Filistim que viene y habla cosas contra las huestes y el ejército de Israel y dice cómo es posible que le permitan a este Filistim venir y declarar todo esto. Dice, yo voy a pelear, y sabemos toda la historia, ¿no?, que se desarrolla posteriormente porque él era un hombre apasionado. Entonces, todo eso nos muestra que en el texto hebreo los nombres no solamente son el título sobre una persona, sino que también son el marcador de su identidad o el marcador de su carácter. Y en ese respecto, tomando como base todo esto, podemos señalar que los títulos, los nombres que el Eterno recibe en el texto de la Torá, nombres que Él declara de sí mismo, pues nos revelan también una faceta de su carácter, una faceta de su identidad. Otro ejemplo muy rápido que podemos citar es la vida de Noé y su nombre. Noah, en el texto hebreo, Noah, Naham significa descanso, tener reposo. Y cuando Noé nace, dice, este niño nos va a dar reposo aquí en la tierra, ¿sí? Entonces, al final de la historia de Noé dice, y el arca reposó el arca sobre los montes Ararat. Entonces, con la vida de Noé, todos encontraron reposo, los animales de la creación encontraron reposo, la creación misma encontró reposo para tener un nuevo comienzo, la familia de Noé encontró reposo en los montes Ararat, y Dios, la justicia de Dios, Dios también entró en un reposo especial a través de Noé, porque Dios estaba, dice la Biblia, que estaba cansado, estaba no tan contento con cómo la humanidad iba caminando, y su enojo, su ira, bueno, viene el diluvio, pero al final Dios también tiene reposo. Entonces, ese era el propósito de la existencia de Noah, dar reposo. Su nombre es el que da el reposo, Noah. Entonces, volviendo al tema que nos ocupa, el carácter de Adonai,
cómo conocemos el carácter de Dios, cómo conocemos la esencia del Eterno, a través de los nombres que Él mismo ha revelado de sí mismo a través del texto de la Torá. Entonces hemos visto ya en varias ocasiones muchos nombres. El Rahum, el Hanun, el Jafim, el Rab Gesed Behemet, vimos el Shaddai, vimos el Caná. Y este concepto de el Caná, como vimos la ocasión anterior, significa que el Eterno, Caná significa reunir las condiciones necesarias para el bienestar de alguien. Entonces el Eterno no es que, como la traducción dice, es un Dios celoso, sino que es un Dios comprometido. ¿Sí? La palabra Ken en el texto hebreo es nido. El nido que forma una paloma, que forma un ave, junta ramitas, junta palitos, hace el nido y en medio pone los huevos y se sienta sobre ellos para protegerlos. Entonces, el concepto de El Caná transmite que Dios es un Dios de compromiso con su creación, que está comprometido en siempre rodearnos con lo mejor, que siempre rodearnos con lo bueno. Sí, porque Él es así, el que se preocupa, el que tiene un sentido de responsabilidad con su creación. Bueno, y el día de hoy, el tema que nos ocupa, como lo puede ver aquí atrás, es uno de los nombres más especiales. Todos son especiales, todos son maravillosos porque todos nos dan una faceta distinta de lo que el Eterno es. Pero hoy vamos a ver un nombre que es de hecho uno de los que más se utiliza dentro del texto de la Torá. Es uno de los que más comúnmente utilizamos cuando nos referimos al Eterno, al Santo. Es uno de los que más aparecen en la literatura y ese nombre es, como dice arriba, para acá, Adonai. En español, ¿cómo lo fonetizamos? Como Adonai. Adonai, ¿sí? Adonai es el título personal por excelencia que el Eterno tiene, que Él toma. La primera ocasión que la palabra Adonai para referirse al Eterno aparece en el texto de la Torá va a ser en Génesis capítulo 15 en el verso 2, cuando Abraham dice, Señor Adonai, Adonai, ¿qué me has de dar tú? Si yo ciertamente camino solo y el que va a heredarme es Damashek, el hijo de Damashek, el Eliezer, ¿sí? Mi sirviente, él es el que me va a heredar. ¿Qué más me podrías dar? Adonai. Es ahí la primera ocasión en la que aparece. La palabra Adonai tiene un sentido muy profundo en Génesis capítulo 18, donde vemos que Abraham intercede. Abraham empieza a tener como una jurisprudencia ahí con el Eterno, porque él dice, Adonai dice, voy a destruir Sodoma y Gomorra porque he escuchado que su maldad es grande, voy a ratificar si eso es así, y como juez él va a ratificar si la denuncia es correcta. Dice, si es correcto, va a terminar todo. Y Abraham le dice, no hagas esto de que el justo muera igual que el malvado, sino que si por 50 justos, no te pido que no destruyas la ciudad. Y empieza ahí, ¿sí? De cierta manera la pugna entre que eran 50, después 45, después 40, 30, 20, hasta 10 justos. Entonces, en ese capítulo 18 también aparece muy repetidamente el concepto de Adonai. Adonai. Entonces, en esta ocasión vamos a definir, vamos a hablar de este título, de este nombre que el Eterno tiene, para tratar de entender cuál es la razón primordial o cuál es la esencia del nombre que nos habla del carácter del Eterno. ¿Qué faceta de su identidad hay detrás de este nombre que Él tiene? Cuando vimos, por ejemplo, el Rahum, el que es poderoso o la autoridad más alta para dar la calidez compasiva o la calidez paternal. El Rahum es algo que Dios dice de Él, que Él es así. Él es cálido, Él es un papá amoroso, con un amor entrañable, cálido, con un abrazo genuino. Eso se conoce como el Rahum. Pero ¿qué hay detrás de Adonai? Vamos a dar una breve lectura
de otro texto a donde aparece este nombre. Un texto que hemos estado viendo, que hemos estado analizando, que es Éxodo capítulo 34, pero ahora lo vamos a leer en el verso 8 y 9. En contexto, Éxodo 34, Shemot, capítulo 34, se desarrolla después de que los hijos de Israel, 2 capítulos antes, caen en una prevaricación grande, en un pecado grande, que hacen un becerro de oro y el becerro es adorado, y Moisés viene y Moisés se enoja y rompe las tablas, y el Eterno le dice, bueno, vuelve a subir al monte porque yo te voy a volver a escribir los mandamientos para que tú los entregues al pueblo. Y Moisés le dice, bueno, quiero que tú me digas que vas a ir con nosotros, que vas a estar con nosotros, que nos vas a llevar a cumplir el propósito que tú le prometiste a Abraham, a Isaac y a Jacob, que tú lo vas a cumplir, y entonces ve con nosotros y dame una señal de que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Entonces el Eterno le dice, sube al monte y voy a pasar delante de ti. Y dice la escritura, y cruzando el Eterno delante de él, el Eterno declaró, Adonai, Adonai, el Rahun, Behanun, el Japayim, Berab Gesed, Behemet. Y todos estos conceptos ya los vimos, ¿sí? Son los videos anteriores. Y después de eso, ¿qué sucede después de eso? Verso 8 dice la lectura, Vaimaer Moshe, Vayikot Arsa, Vayishtahu. Vaimaer Moshe, Vayikot Arsa, Vayishtahu. Dice, y entonces, apresuradamente o muy rápidamente, Moisés se encorvó, la palabra kadad, de donde viene Vayikot. Kadad significa que se encorvó, que se agachó o se inclinó. Dice, muy rápidamente Moisés se inclinó hacia la tierra, Vayishtahu, y rindió adoración. Después de ver al Eterno cruzar delante de él y después de escuchar su voz tronante, fuerte, declarando su carácter, el Eterno, Moisés rápidamente se inclina para adorar. Dice, se inclinó. Bayomer, imna matzatichen be'eneich Adonai, yelech na Adonai bekirvenu. Y entonces dijo, si por favor yo encontré la bondad de tus ojos, Adonai, camina, por favor, Adonai, en medio de nosotros. Vea qué palabras tan maravillosas. Como Moisés no exige, como Moisés no pide, como Moisés no demanda, sino que suplica que el Eterno vaya con ellos. Vayomer, im na matzati gen beneija, Adonai, yelech na Adonai bekirvenu. Dice, y le dijo, si por favor yo encontré la bondad de tus ojos. Adonai, Yelech na Adonai bekirvenu. Camina, por favor, Adonai, en medio de nosotros. Esa frase nos las tendríamos que aprender. Yelech na Adonai bekirvenu. Yelech na Adonai bekirvenu. Y esa tendría que ser una oración especial para nosotros. Yelech na Adonai bekirvenu. Camina, por favor, Adonai, en medio de nosotros. La palabra karav significa, tiene muchos significados la palabra karav, pero en esencia significa también la parte intermedia del hombre, como la parte central, sus entrañas, la parte más profundo, karav, la parte más interna del ser humano. Entonces, diciendo, Adonai, no solo camines en medio del pueblo, sino que tú vive por en medio de nosotros. Yelech na Adonai bekirvenu. Kiram keshe oref. Kiam keshe oref u besalachta laabonenu ulechatatenu unejaltanu. Dice, porque
este pueblo, que sheoref es inflexible, que she es duro, que no se quiebra, que she duro, y oref es el cuello, es de cuello duro, en esencia de que es un cuello que no se somete. Ve el verso anterior donde decía, e inmediatamente Moisés dobló. La palabra kadad es doblarse, como en sumisión, como esperando recibir una orden. Cuando agachas la cabeza, cuando papá te regaña y no te queda más que reconocer el error y te agachas. Pero Moisés dice, Kiram y Kersheoref, dice, este pueblo no se agacha. Este pueblo es inflexible, es duro en su cuello, no se agacha. Lo regañan y está duro en una posición. Pero Moisés no es así, dice, inmediatamente él se agachó. Entonces Moisés dice, ve en medio de nosotros porque este pueblo es duro o es inflexible en su carácter. Y entonces tú también deja ir. Besalachta, deja ir, deja que se fluyan la abonenu, nuestras iniquidades, ule jatatenu, y nuestros errores. Suelta, perdona, deja fluir nuestra iniquidad y nuestros errores, y tú danos heredad. Entonces, ese texto es un texto en esencia muy maravilloso, pero solo nos vamos a detener en la palabra que aparece aquí, cuando él le dice, Yalechna Adonai Bekirvenu, camina tú Adonai, camina por favor Adonai. Entonces, aquí encontramos la palabra que vamos a analizar el día de hoy, que es la palabra Adonai. En esencia, bueno, pues vamos a dar la definición, la etimología del texto para poder entender cuál es el trasfondo, el significado de esta palabra que tenemos aquí. Bueno, vamos a utilizar nuestra tabla. Bueno, en esencia, la palabra como aparece en el texto que leímos en Shmot, Éxodo 34, 8, 9, la palabra es Adonai, como aparece en la lectura. Se pronuncia, en la fonética es Adonai, Adonai, y esta palabra proviene de una raíz, ¿sí? Viendo su etimología, la raíz de Adonai es una raíz que está configurada por la letra Dalet y la letra Nun, y en las grafías del idioma protocananeo, el protosemítico antiguo, tenemos que la primera letra, que es la Dalet, era la figura o la representación de una puerta. ¿Sí? Esta es una puerta, pero no una puerta como las que conocemos, sino que el poste de sostén era horizontal en la parte de arriba y de ahí se colgaba la cortina que funcionaba como una puerta para el acceso a la tienda, una tienda de los beduinos. Entonces por eso se ve la letra Dalet así, pero es una puerta, una cortina que cuelga con un poste, es una puerta. Y del otro lado tenemos la letra Nun, esta que está aquí, que es la figura de una semilla que está germinando, que está naciendo. Entonces, por un lado, la letra Dalet en esencia significa la puerta, y por el otro lado la semilla representa una semilla que nace, que fructifica, que da fruto, que crece, significa la siguiente generación, y ya la conjunción de estos dos pictogramas significan crecer junto a la puerta. Sería la primera idea abstracta que podemos obtener de la palabra, de esta raíz. Crecer junto a la puerta, porque la semilla representa el carácter de crecer, de germinar, de cómo usted siembra una semilla de duraznos y de repente el durazno, la semilla rompe y empieza a crecer ahí un retoñito y empieza a subir. Significa crecer, significa nacer, crecer. Y por otro lado también significa la puerta de la vida. La puerta de la vida. Esa es la puerta. La semilla representa la vida, la generación de vida o la siguiente generación que va a vivir.
Y por último, en un sentido más abstracto o menos abstracto, más concreto sería la palabra juez. Juez, alguien que juzga, alguien que tiene la capacidad de dar una sentencia. Crecer junto a la puerta. Pero ¿por qué el concepto de juez? Lo vamos a ver un poco más adelante. Juez. Y entonces de esta raíz surgen diferentes palabras que, de acuerdo al desarrollo de la palabra, de la raíz, se van poniendo letras como prefijos, infijos o sufijos y ya generan diferentes verbos o diferentes sustantivos, pero todos en significado están relacionados con el significado primario de la raíz. Y vamos a ver algunos ejemplos de cómo son palabras nuevas que surgen de esta raíz, pero están relacionados con ello para poder clarificar de forma concreta el concepto de Adonai. Entonces vamos a ver este desarrollo. Bueno, este sería el desarrollo de la raíz, que es la raíz Dalet Nun, de donde viene Adonai. Hay muchos ejemplos, hay muchas palabras que derivan de esta misma raíz, pero en esencia, bueno, vamos a mencionar solamente tres. ¿Sí? La primera expresión que tenemos aquí arriba es la palabra Eden. Eden, no confundirlo con Eden, que es el jardín del Eden, no, sino Eden significa, desde la perspectiva del texto, desde la lingüística, base o soporte, ¿sí? Hay otro, sería base, soporte o sustento, ¿sí? Una base, por ejemplo, en la que se asienta un pilar, ¿sí? Para que el pilar no se mueva, para que pueda resistir la carga. Bueno, la palabra es Eden, ¿sí? El cimiento donde se pone un pilar. Y la palabra Eden, por ejemplo, aparece en el pasaje de Shmot, ese pasaje que estamos leyendo capítulos atrás, donde el Eterno dice hay que construir un atrio para el tabernáculo, y van a hacer tablas, y las tablas van a tener una base para que las tablas no se muevan. Entonces la base era donde descansaban las tablas para mantenerse firmes. Y ahí dice la palabra Eden, la base, el soporte. Entonces viene de la misma raíz, ¿sí? De Adonai, pero es Eden, la base o el soporte. Tenemos otra expresión que, aunque no aparece dentro del texto de la Torá, está relacionado lingüísticamente con la misma raíz, que es Din, ¿sí? Hay una yud intermedia, pero aunque esta palabra no aparece en la Torá, sí hace referencia a los jueces o a los maestros, ¿sí? No aparece en el texto de la Torá porque cuando en la Torá se habla de jueces utiliza la palabra Elohim, pero din en otros contextos, en otros lenguajes, la palabra din significa también juez. ¿Por qué? Bueno, recordemos que esta raíz que tenemos aquí significa crecer junto a la puerta. Entonces el juez era aquel que en la antigüedad pues se acercaba hacia la puerta, se acercaba a la puerta para poder dar sus enseñanzas, para poder transmitir su sabiduría. Entonces cuando en medio del pueblo había una necesidad, había un conflicto entre dos personas, entre los hermanos que se peleaban por alguna razón, entonces iban delante del juez, y entonces el juez los escuchaba atentamente, y el juez tenía la sabiduría para poder dar una resolución de paz, para hacer paz entre un hombre y su amigo y su compañero. Entonces, cuando había un problema, alguna situación, que de repente la nuera se peleaba con la suegra y había un conflicto en el hogar, pues iban delante del juez a la puerta de las ciudades. ¿Sí? De hecho, la palabra ciudad en el texto hebreo es Mediná. Mediná. Mediná significa como el territorio en el cual gobierna un juez. ¿Sí? Cada ciudad, cada distrito, hoy lo llamaríamos distrito, en hebreo es Mediná, que es como el territorio donde hay un juez que juzga. Entonces, si tú tenías un problema, te decían, bueno, te toca ir a tal puerta de tal ciudad porque allá es donde te corresponde ir. Entonces, hay un problema entre la suegra y la nuera.
Entonces tenían que ir al juez y cada una exponía su opinión, las cosas que han pasado, y el juez tenía que escuchar con atención y después dar una resolución. Entonces las puertas de la ciudad se consideraban un lugar de sabiduría, se consideraban un lugar de aprendizaje, eran las escuelas primitivas, ¿sí? Donde la gente quería escuchar. Mucha gente no iba porque tenía problemas, mucha gente no iba buscando una respuesta, sino que la gente iba y se sentaba a escuchar cómo el juez oía los problemas complicados, los problemas en cuanto a dinero, en cuanto a comercio, en cuanto a cosas familiares, a cosas civiles y asuntos ya más delicados, asuntos ya más serios. Y la gente iba para escuchar al juez. ¿Sí? La palabra juez es din, de donde viene Adonai. Iba la gente y escuchaba al din, al juez. Y lo escuchaba. Y aprendía de su sabiduría. Y el juez tenía la resolución de que a través de sus enseñanzas, a través de las cosas que el juez compartía y la sabiduría que expresaba, la gente tuviera crecimiento, la gente fuera edificada y la gente fuera teniendo un crecimiento moral, ético y con ello un crecimiento espiritual. Entonces, por eso la palabra, la raíz dan significa crecer junto a la puerta, porque la gente a eso iba, a las puertas de la ciudad, ¿sí? A crecer, a edificarse, a escuchar el mandamiento, a recibirlo, a aprender de los otros ejemplos y decir, ok, ese hombre actuó así, hizo mal, el juez lo oyó y lo juzgó, yo no voy a cometer ese error. ¿Qué hacía la gente? Crecía por la sabiduría del juez que estaba dando oraciones, sentencias, proverbios, comparaciones ahí en la puerta de la ciudad. Entonces, hay una expresión más que deriva de la misma raíz, que es la palabra Adón. Adón, que significa señor o gobernante. Adón es la expresión que utiliza Sara en Génesis capítulo 18. Le dice a Abraham, mi señor, Adoní. No le dice Adonai, le dice Adoní, mi señor. Entonces lo utiliza así, la palabra Adón, señor, gobernante, poseedor. ¿Sí? Sara decía, yo le pertenezco a él. Él decía que ya estaba muy viejito, pero decía, bueno, viejito, yo le pertenezco a él. ¿Ok? Entonces, como la definición. Entonces, ¿qué significa en esencia, en base a todo esto, la palabra Adonai? Bueno, la palabra Adonai describe el carácter del Eterno como lo describe como el juez. Eso ya lo vimos en la clase pasada. La palabra shofet es juez, pero la palabra Adonai tiene el mismo connotativo, porque es crecer junto a la puerta. Los jueces se sentaban, los jueces ponían su oficina en Medio Oriente, en las ciudades, en la puerta de las ciudades. Es juez. Adonai también es maestro de enseñanza. Sí, el Eterno que con sus dichos, que con sus mandamientos, que con la entrega de sus estatutos, está enseñando a la gente cómo vivir, cómo no vivir, cómo rectificar la conducta que no es correcta y cuál es el camino recto y correcto para la vida justa delante de Él. Él es el maestro de la enseñanza. Otro significado de la palabra Adonai sería la puerta de la vida o el restaurador de vidas. Otro significado, el gobernador, el gobernante. Y otro significado, el libertador. El juez, el maestro de enseñanza, la puerta de la vida, el restaurador de la vida,
el gobernante y el libertador. Entonces todos estos conceptos están englobados en la palabra Adonai. El juez es el que da sentencias, enseñanzas, el que da resoluciones, el que da proverbios de sabiduría. Un maestro es el que guía a los alumnos a caminar en un estilo de vida. La puerta de la vida, como Adonai, es la puerta que nos permite entrar a la vida. Dice la Escritura, si tú escuchas atentamente los mandamientos del Eterno, dice, entonces tendrás la vida y el bien. Entonces, ¿cómo podemos obtener una vida pasando por la puerta de la enseñanza? Como veíamos en el ejemplo en la antigüedad, cuando las personas van a las puertas de la ciudad a escuchar al juez, cómo resuelve los conflictos, cómo resuelve los problemas. Bueno, de la misma manera nosotros tenemos que ir a la puerta de la vida, que es el Eterno mismo, para aprender sus enseñanzas, sus mandamientos, para aprender las cosas que Él ha dado, sus proverbios, sus dichos, sus restricciones, porque a través de ellos Él como juez nos acerca a la vida de bondad, de bienestar, a la vida de excelencia que Él quiere que nosotros tengamos. Nosotros somos los alumnos y Él es el maestro. Él nos tiene que enseñar sus enseñanzas, sus estatutos, sus mandamientos. Entonces, de repente la gente, cuando hablamos del concepto de la restauración, porque Adonai significa el restaurador de vidas. Cuando un juez recibe a una persona que está acusada de algo, el juez la ve, escucha los cargos, dice, ha robado, ha hecho esto, es una persona mala. El juez no solamente tenía la capacidad de juzgarlo o darle un juicio, sino que también tenía la capacidad de darle instrucciones para que su vida sea diferente, para que cambie su manera de vivir. Entonces, la responsabilidad del juez como Adonai no era solamente castigar y traer juicio, sino dar instrucciones para que la gente no cometa las cosas que a veces cometemos. Entonces, por eso la gente era restaurada. La gente que venía al juicio y recibía sobre ella algún tipo de condenación, no significaba que hasta ahí terminó todo, sino que con eso tenía una experiencia que compartir y sabía qué actitudes tenía que apartar de su vida para que le fuera bien en todo. Entonces la persona era restaurada, pero cuando hablamos del concepto de restauración hoy en la actualidad, la gente de repente solo cree que teniendo pensamientos bonitos, buenos, positivos en la mente, de repente las cosas ya van a ser restauradas. De repente la mente ya va a ser restaurada, o el corazón va a ser restaurado, las emociones. Pero eso realmente no es así. Ciertamente que el Eterno puede restaurar la mente. En el texto de la Torá, la mente se llama Lev, la autoridad interna, la autoridad que te rige los pensamientos que tienes cuando te levantas, cuando te acuestas. Esos pensamientos de repente en el ser humano están desalineados a los mandamientos del Eterno. Eso se llama Rasha, el hombre que trastornó sus pensamientos, pero el Eterno los puede restaurar, puede hacer que tu mente, que nuestra mente sea una mente sana, ligada a la bondad, a las virtudes de la Torá, de lo que Él manda en su escritura. Pero ¿cómo lo hace? No lo hace solo cerrando los ojos y que mágicamente eso cambie, sino que es necesario ir a la puerta y ver al juez y aprender del juez, escuchar sus dichos, escuchar sus proverbios, escuchar sus enseñanzas, escuchar sus mandamientos, escuchar cada mitzvot, cada mitzvah, escucharlas, ponerlas en práctica. Este canal se llama Shema Israel. Shema es escuchar. Entonces lo que el Eterno nos pide es ir a la puerta con el juez y escuchar lo que Él
está diciendo para recibir realmente una restauración profunda en la mente, en las emociones, en la parte espiritual. Y otra faceta de Adonai es el gobernante. Generalmente en Occidente tenemos una visión no tan positiva de los gobernantes. Usted piensa en un gobernante y su mente ya automáticamente le dice que no es algo bueno. Pero el Eterno, como Adonai, como gobernante, Él se preocupa en traer una vida agradable y justa a su pueblo. El Eterno no puede ser, como decíamos la clase pasada, no puede recibir sobornos. El Eterno no tiene necesidad de eso. Su preocupación como gobernante no es acumular riqueza para él, sino que su preocupación como gobernante es darle una vida agradable y justa a su pueblo. Y la última faceta de Adonai es el libertador, el que restaura la vida de su pueblo. Si nos damos cuenta en toda la historia del pueblo de Israel, en la historia temprana de la nación, el Eterno era el libertador para ellos. Los sacó de Egipto, los trajo a la tierra, los libró de la plaga, de la enfermedad, los libró del hambre, los libró de la destrucción, los libró de la guerra. Ellos pecaron y el Eterno venía, ellos clamaban y el Eterno volvía a venir y Él los libraba, era su libertador. Porque eso expresa Adonai, el libertador, el que restaura la vida de un pueblo que había sido llevado esclavo, que estaba sometido a sus enemigos. El Eterno lo restauraba y le daba otra oportunidad. Entonces, cuando nosotros clamamos el nombre del Eterno como Adonai, estamos dando a entender todo esto que nosotros creemos de Él. Que Él es el juez, que Él es el maestro, que Él es el que nos enseña, Él es nuestro restaurador, pero Él también es el gobernante sobre nuestra vida. Bueno, entonces, para ir ya terminando en esta ocasión, esta pequeña clase, vamos a leer un pasaje muy interesante que aparece en el Salmo 86, a partir del verso 8. En ese salmo encontramos la palabra Adonai, con los connotativos que nosotros ya hemos estudiado, como el juez, el maestro, el gobernante, el restaurador de vidas, la puerta de la vida. Y este pasaje es muy interesante porque nos da esa expresión de todo lo que hoy hemos visto. Dice, Ein kamoja baelim Adonai, ve'ein kema'aseja. Ein kamoja baelim Adonai, ve'ein kema'aseja. Dice, no existe ninguno como tú entre los poderosos, Adonai. Adonai, no existe ninguno como tú entre los poderosos, y no hay algo que se compare a tu trabajo, a lo que tú haces. El verso 9 dice, Kol goim asher chazita yavou veyishtachavu lefaneja Adonai. Dice, y todos los pueblos que tú has creado vendrán y se rendirán en adoración delante de tu presencia, Adonai. Kol goim asher chazita yavou veyishtachavu lefaneja Adonai. Bejavedu lishmeja, y darán gloria a tu nombre. Entonces aquí aparece el nombre de Adonai y da una razón. El verso 10, vamos a leerlo también porque dice, Ki gadol ata beoxeniflaot, ata Elohim levadeja. Porque tú eres grande y hacedor de hechos formidables. Tú, Elohim, y no hay otro. Qué palabras tan maravillosas encontramos en el Salmo. Entonces, en resumen, lo que hemos aprendido el día de hoy,
Adonai es uno de los nombres que más se utilizan dentro del texto. En español la traducción simple es Señor, pero desde la interpretación del trasfondo hebraico, del trasfondo lingüístico de la expresión, Adonai significa la base, el soporte firme, aquello que no se mueve, aquello que da estabilidad. También significa el juez que da las enseñanzas como maestro, el juez que expresa sabiduría, el juez que a través de su voz, de su boca, corrige el camino del pueblo, y con esa corrección el pueblo crece, se eleva. Con esa corrección el pueblo es restaurado. El Eterno también, como Adonai, es el restaurador de las vidas, la puerta de la vida. Nosotros queremos una vida buena, con salud, con paz en el corazón, con tranquilidad en la mente. Pues solamente nos toca ir a la puerta, acercarnos al Eterno, escuchar su voz, poner atención y meditar en sus dichos, en sus proverbios, en su palabra, en sus enseñanzas, en cada uno de los mandamientos, y aprender a guardarlos y aprender a cumplirlos, porque a través de ellos el Eterno nos va a bendecir, el Eterno va a restaurar nuestra vida. La restauración no llega de manera mágica, de manera instantánea, sino que llega a través del proceso del aprendizaje junto al Maestro. ¿Cuál es la intención del Eterno como Adonai? Darnos una vida buena, agradable y en justicia y rectitud delante de Él. Para terminar esta ocasión, vamos a terminar con la bendición del nombre de Adonai. La bendición dice: Baruch atah Adonai, Elohei Yisrael, ein kamoja va'elim Hashem, ubaruch Shem Kebodo leolam beitmalech Kebodo el kol haaretz. Baruch atah Adonai. Amén ve amén.